¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu canal Aprende en 5. El día de hoy hablaremos sobre el estudio de la historia. ¿Por qué y para qué estudiar la historia? Veamos la siguiente información. El estudio de la historia siempre ha estado presente en los mexicanos. Ha existido un gran interés por recuperar su pasado. Cabe señalar algunos ejemplos. Por ejemplo, los mitos, las leyendas, los códices indígenas, la producción de diferentes textos que se refieren al pasado y el importante papel que han desempeñado los historiadores en la construcción de la historia nacional. Sin duda, la historia de México es algo de lo más interesante que contamos en nuestro país. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué importancia tiene el estudio de la historia? ¿O qué importancia puede tener el aprender fechas y nombres de acontecimientos que sucedieron hace muchos años? ¿Por qué se enseña la historia desde la escuela primaria? ¿Qué es la historia y para qué sirve estudiar la historia? Esas preguntas, sin duda, todos las hemos tenido en alguna ocasión en nuestras vidas. Explicaremos ahora qué y para qué estudiar historia. La respuesta a estas preguntas no son fáciles, pero son necesarias para entender la importancia del estudio de la historia. La historia no solo consiste en memorizar fechas y nombres de acontecimientos y personajes importantes del pasado. La historia es la ciencia que nos permite obtener una visión total de la sociedad en el tiempo y en el espacio. Una mirada a las actividades que realizaron los hombres en la sociedad y que dan por resultado nuestro presente. Así, mediante el estudio de la historia, podemos conocer y analizar la sociedad que nos tocó vivir, pero para ello es necesario conocer los conceptos fundamentales de la historia y comprender el sentido de su estudio. En resumen, el resultado del pasado es el presente. Definamos qué es la historia. En el sentido etimológico, el término historia viene del griego utopia, y significa investigación. Esto se refiere al conocimiento adquirido mediante la indagación para conocer los sucesos del pasado. Los griegos lo usaron para indicar la información o narración de los hechos humanos. ¿Para qué se estudia la historia de México? En los cursos de Historia de México se pretende que conozcas y comprendas los procesos históricos más relevantes de nuestro pasado. Entonces, ¿cuál es el sentido de estudiar la historia de México? Podemos definir 4 sentidos diferentes: comprender nuestro presente, poder construir un mejor futuro, fortalecer nuestra identidad nacional y tener la conciencia histórica. Sin duda, la historia es sumamente importante en los procesos de educación. Espero te haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente.